mis queridos hermanos, una feliz noche para cada uno de ustedes, un feliz sábado. Qué gozo estar conectado una vez más para compartir mi ya acostumbrado devocional de recepción de sábado. Oro para que juntos durante estas horas santas crezcamos en la espiritualidad, crezcamos en la relación con el Señor, en el gozo de la salvación y en el deseo también de trabajar por otros. Quiero invitarles en esta oportunidad a que vayamos a Ezequiel capítulo 48, verso 35. Ezequiel capítulo 48, verso 35. El capítulo 48 es el último capítulo de este libro y el verso 35 es el último versículo del capítulo 48. Y dice a continuación de una de las medidas que da de la ciudad: y desde aquel día el nombre de la ciudad será Jehová Sama. Voy a repetir: y desde aquel día el nombre de la ciudad será Jehová Sama. ¿Sabe que desde el capítulo número 40 el profeta Ezequiel empieza a recibir lo que se conoce como la visión del futuro templo? El templo que el Señor estaba soñando con que se edificara en una ciudad restaurada, en una Jerusalén que había roto con el pecado, una Jerusalén que había roto con toda idolatría y que se entregaba por completo a Dios. El propósito del Señor era que Israel pasara por aquel trago amargo del cautiverio y que el cautiverio entonces hiciera de ellos hombres y mujeres deseosos, dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Que no fueran simplemente israelitas o hijos de Dios de nombre, sino por la práctica. Así que el Señor le muestra a Ezequiel a partir del verso número 40, del capítulo número 40, lo que sería ese templo glorioso, ese templo especial que él soñaba que se edificaba. En los capítulos 47 y 48 encontramos entonces el reparto de la tierra, cómo iba a ser repartida la tierra restaurada, la tierra reconquistada, cuando los repatriados de Babilonia regresaran allá a Jerusalén y a Judá, cómo iba a ser entonces la repartición de esa tierra. Y presenta entonces el final Ezequiel usando la expresión Jehová Sama. Con estas palabras tan apropiadas, Ezequiel termina sus mensajes proféticos. A Ezequiel le había tocado la dura tarea de anunciar el retiro de la presencia divina del pueblo de Israel, el retiro de Dios de Israel a raíz de su pecado, por culpa de sus rebeliones, por la idolatría, por la forma como habían despreciado a Dios. Pero no solamente le tocó a Ezequiel anunciar el retiro de la presencia divina, sino que también el Señor le permitió ser el instrumento por el cual el remedio al pecado fuera presentado. Ezequiel estaba presentando entonces, o estaba anunciando, un castigo que podría ser evitado si había un arrepentimiento, o podría también edificar al pueblo posterior al cautiverio si ese pueblo decidía caminar por donde Dios había caminado. Así que le toca anunciar el retiro de la presencia divina. También tiene el privilegio de mostrar el remedio al pecado del pueblo, cómo el pueblo podría librarse de esa maldición, y declara con vívidas figuras las perspectivas gloriosas que Israel hubiera podido disfrutar si hubieran hecho caso al remedio que Ezequiel estaba presentando. Si hubieran hecho caso a la advertencia, a los consejos, al ruego de Dios que a través del profeta él estaba enviando al pueblo. Un futuro glorioso, repito, Dios tenía la ilusión, vamos a usar esa expresión, era el deseo del Señor
que Israel regresara del cautiverio, Judá regresara del cautiverio, convertido a él para hacer su voluntad. Y termina sus mensajes diciendo que la ciudad, que el nuevo nombre de la ciudad, desde aquel día, aquella ciudad sería llamada Jehová Saba. ¿Y qué significa? ¿Qué exactamente significa esta expresión? ¿Saben? Esa expresión traduce Jehová está aquí. Así que el nombre de la ciudad indicaba que Dios iba a estar con sus hijos permanentemente, que nunca más habría separación entre ellos, que nunca más habría un momento donde aparentemente el Señor diera la espalda por causa del pecado de Israel. El nombre de la ciudad sería Jehová está aquí. Tristemente, Judá e Israel regresaron, pero regresaron con las mismas mañas, regresaron con las mismas inclinaciones al mal y regresaron con la misma disposición de rebeldía a la palabra de Dios. Regresaron entonces para seguir viviendo, quizás de una forma diferente, pero al fin y al cabo en pecado, en rebeldía contra Dios. Y Dios no pudo cumplir el sueño de llamar a la ciudad, de darle un nombre nuevo a la ciudad, de decir Jehová está aquí, Jehová está. Y todas estas promesas fueron trasladadas al Israel espiritual. Todos aquellos sueños que el Señor tenía con su pueblo, todos aquellos sueños que el Señor tenía con Israel, fueron trasladados al Israel espiritual. Queridos amigos, queridos hermanos, al iniciar este día de sábado, yo quiero recordarte que estamos pronto por irnos a una ciudad mucho más gloriosa que la ciudad que pensaba Dios construir con sus hijos en esta tierra. A una ciudad mucho más gloriosa que la que el Señor había diseñado y descrito allí en los capítulos 40 al 48 del libro de Ezequiel. Una ciudad donde definitivamente el pecado está erradicado. Una ciudad donde nada de lo que ahora nos perturba existirá, alabado sea el nombre de Dios. Una ciudad que el Señor ha estado preparando. Él es el perito arquitecto, Él es el constructor para que tú y yo disfrutemos de las mansiones eternas. Un lugar donde la presencia de Dios estará con nosotros. Apocalipsis capítulo 21 lo describe de esa forma. Y Dios mismo estará con su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabes? Esa ciudad será Jehová Saba, porque en esa ciudad Jehová estará ahí. En esa ciudad permanentemente, no por un tiempo limitado, no por 70, 100, 150, 1000 años, por toda la eternidad. Dios estará con sus hijos, Dios estará con su pueblo, Dios marchará contigo y conmigo. Jehová Sama es una promesa para ti y para mí. Esa ciudad, aunque no se pudo hacer en el pasado, existe. El Señor la está preparando. Allí en San Juan capítulo 14, verso 1 al 3, Él nos lo recuerda. Voy a preparar lugar. No se turbe vuestro corazón. Tengan fe en mí. Crean en Dios. Crean en mí. Voy a preparar un lugar especial. Y cuando yo haya terminado de preparar esa ciudad que llevará el nombre de Jehová Sama, esa ciudad donde Jehová estará, yo voy a regresar para buscarlo, para que estén conmigo por toda la eternidad, para que donde yo esté, ustedes también estén. Bendito sea la promesa del Señor. Una ciudad donde nada de lo que nos perturba existirá.
una ciudad donde la angustia, la mortificación, la enfermedad, la muerte no serán una realidad. Bendito sea el Señor. Jehová Sama es la ciudad que el Señor está preparando para los que le aman. Es esa ciudad gloriosa que Juan en la isla de Patmos tuvo el privilegio de ver. Y dice la palabra de Dios que cuando Juan contempló la nueva Jerusalén, cuando Juan contempló la ciudad del Señor, viniendo como una novia ataviada para su marido, entonces no tuvo otro grito que no fuera: sí, Señor, ven. Y creo que en esta hora de sábado, cuando estamos iniciando el día del Señor, la oración de cada uno de nosotros debe ser: Señor, ven. Sí, Señor, ven. Sí, Señor, regresa ya por tu pueblo. Mi hermano, mi hermana, este mundo no es nuestro hogar. No pertenecemos a este lugar. Cada vez que yo veo el dolor, el sufrimiento humano, cuando un hermano me escribe: pastor, ore por mi mamá, por mi papá, por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, está enfermo, tiene esto, hubo este accidente. Entonces yo digo: Señor, te queremos ver, anhelamos irnos a la patria donde nada de esto existirá. Pero necesitamos hoy convencernos, convertirnos y trabajar para el Señor, para alcanzar a otros y que esto sea una realidad muy pronto. Mira qué hermoso como Ezequiel termina su libro. Mira qué hermoso como Ezequiel termina su ministerio profético. Le ha tocado anunciar, como ya he dicho, el retiro de la presencia divina. Dios se aleja de su pueblo, porque el pueblo vive en rebeldía abierta, pero en ese alejamiento Dios le dice a Ezequiel: dile que este es el remedio, dile que esto es lo que tienen que hacer, que se arrepientan de su pecado. Yo estoy listo para recibirlos. Yo quiero colocarles un corazón de carne en lugar del corazón de piedra. Yo quiero escribir la ley en sus corazones. Y entonces, si lo hacen, voy a hacer esto y aquello en la ciudad. Y la ciudad se llamará Jehová Sama. Ellos fracasaron, pero no tenemos por qué fracasar nosotros. La ciudad va a venir. Cristo la traerá. Pero quiere traerla contigo adentro y conmigo adentro. Y quiere que nosotros seamos instrumentos para que otros también vengan y estén. ¿Te parece que oremos para que durante estas horas divinas, durante estas horas santas, tú y yo meditemos en la ciudad Jehová Sama y anhelemos con todo el corazón estar allí? Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tu Hijo amado Cristo Jesús regresa muy pronto. Gracias porque estás preparando, Cristo, un lugar para nosotros. Una ciudad llamada Jehová Sama, porque Dios estará allí permanentemente. Queremos estar allí, Señor. Tú conoces nuestras luchas, conoces nuestras debilidades. Por favor, fortalécenos y permítenos el gozo de vencer, para estar contigo por toda la eternidad. Y no solamente nosotros, sino utilízanos, Padre, para alcanzar a otros en esta verdad. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis hermanos queridos, aprovechemos estas horas santas para meditar en las hermosas promesas del Señor. Que Dios te bendiga.